La Clave es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Tupiru Villá, 21 años llenando tu hogar de felicidad. Muy buenas noches, empezamos La Clave, vamos a estar acompañándote hasta las 23 horas. El señor Germán sigue de vacaciones, pero yo creo que el próximo jueves ya va a estar de vuelta aquí con ustedes. Hoy vamos a tratar un tema muy, pero muy delicado que tiene que ver con la violencia doméstica. Para eso tenemos como invitada una, yo le digo sobreviviente, a las mujeres que pudieron salir vivas, que pueden contar la historia, cómo se salvaron de no estar hoy 4 metros bajo tierra. Y por otro lado vamos a estar con una representante del Ministerio de la Mujer. Ya paso a saludar en este caso a Cristina Crosa. ¿Cómo estás, Cristina? Súper bien. Cristina fue sobreviviente de la violencia doméstica, está para contarnos su experiencia, cómo logró salirse de eso y cuáles son los trabajos que está realizando a partir de eso. Y por otro lado, la señora Shirley Aguayo, bienvenida, del Servicio de Atención a la Mujer del Ministerio de la Mujer. Bueno, voy a empezar contigo, Shirley, un poco. ¿Cuál es el servicio realmente que brindan a las mujeres que sufren violencia doméstica? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuáles son las formas y los requisitos que ustedes cumplen en esos casos? Perfecto. Nosotros contamos con un equipo multidisciplinario. Trabajamos en conjunto con las psicólogas, estamos abogadas y trabajadoras social. La idea sobre todo es que toda mujer que se encuentra en una situación de violencia acuda al servicio. Una vez que acude al servicio, lo primero que se le brinda es una contención psicológica por la situación que se encuentra atravesando. Sobre todo que muchas mujeres también no identifican que se están encontrando en una situación o cuando están en violencia, cómo salir de esa situación de violencia, cuáles serían los recursos y todo lo demás. Entonces reciben esa contención, la primera contención de la psicóloga. Logran conocer qué tipo de violencia son los que están viendo, porque muchas no lo identifican, también piensan que solamente tener un golpe físico o algo visible es lo que puede denunciar. Posteriormente, la psicóloga le ofrece realizar una terapia en forma continua durante el tiempo que sea necesario y ahí pasa con una de las profesionales que somos nosotras las abogadas para que reciba toda la orientación de cuáles son los pasos a realizar, cuáles son las instituciones a las cuales tiene que acudir, el mecanismo, qué es lo que la ley le ofrece, cuáles son esas medidas de protección que puede solicitar, que los servicios son gratuitos, que no se necesita un abogado particular, la función del Ministerio Público y realizamos esos acompañamientos también necesarios. Como contamos con un albergue, hay casos de mujeres que tienen que ser derivadas también al albergue, entonces son derivadas también con sus hijos o con sus hijas al acudir al servicio. Entonces en eso consiste fundamentalmente esa primera contención y esa primera orientación. Se le brinda de todo, o sea, toda la información. ¿Qué pasa, Shirley, con esa mujer que viene, dice mi marido, mi novio me golpeó, vienen con los ojos hinchados, algunas con los brazos rotos inclusive, ¿verdad? Con peores sí. Condiciones, ¿verdad? Y viene a hablar con usted y bueno, ahora me voy a mi casa y vuelve a su casa. ¿Cómo se trata algo como eso? Mira, porque obviamente una cuestión psicológica, no porque ella quiere volver, sino que claro, que porque está se atada. encuentra dentro del ciclo de violencia. Muchas veces ella no sabe cómo salir de eso. La idea sobre todo es que ella pueda dimensionar en qué situación se encuentra. Esa es la idea, lo que trabajan las psicólogas. Y poder hacerle ver que tal vez, si ella continúa en esa situación, no pueda llegar a contar la historia posteriormente. Entonces, se le ve los canales, como por ejemplo, si puede ir a la casa de un familiar o un amigo o una amiga, algún miembro de la familia también, o le ofrecemos el albergue. El albergue está también disponible para esas condiciones. ¿Cuántas personas pueden estar en ese albergue? 50 personas. ¿Hoy cuántas personas hay en el albergue? Y ahora mismo no tengo el número, pero el año pasado nosotros tuvimos en nuestro albergue, porque tenemos dos, uno es en Gurugatú y otro que se encuentra más para acá, 41. Albergamos el año pasado 41 y en Gurugatú tuvimos 37. Ya. Vamos a seguir hablando contigo, Shirley, y ahora quiero hablar con Cristina Crosa. Realmente, Cristina, contanos la historia desde el vamos. ¿Vos tenías un noviazgo común y corriente? ¿Vivías con tu pareja? ¿Cómo es la historia? Yo era chiquita, mi familia es muy tradicional, entonces también tuve el error, como dicen a veces, pero para mí es más o menos lo que me salvó. Yo me embaracé a los 16 años, entonces soy madre, entonces mi familia es muy precavida conmigo.
yo misma también era muy precavida, ¿verdad? Siempre decía, voy a buscar a alguien que sea una persona que pueda estar a mi lado. Y esta persona era un compañero de colegio, yo lo conocía de antes, era muy buen, nunca me imaginé que iba a ser una mala persona, y es que eso también es parte, ¿verdad?, de la violencia. Vos nunca te imaginas, todo el mundo dice, ¿cómo fulano, si él era buen tipo, si este? Porque no es que un día para otro te levanten la mano y te pegan, Claro. es poco a poco. Y yo estuve con esta persona 5 años. El primer año, la verdad que no me di cuenta de nada, estuvimos súper bien. ¿Él es el padre de tu No, niño o no? Ya él no. una vez vos tuviste... El papá de mi hijo también es otro caso aparte, él se Sí. borró cuando yo me embaracé. Qué terrible. Entonces, el primer año fue muy normal, el segundo año sí empezó el tema de que no no le gustaban mis amigos. Fulano no te conviene, no es buen tipo, no es esto, que aquello, que vos como mujer primero pensás, bueno, capaz él me quiere proteger, capaz él sabe más, bueno, él le conoce a los hombres, qué sé yo, pones esas excusas. Hay un término que se usa mucho en inglés que se llama gaslighting, que es justamente encender una lámpara de gas, significa, que es cuando las personas manipuladoras, no solo los hombres, pero las personas manipuladoras te ponen información que distorsiona tu realidad. Porque vos estás segura que eso es mentira, pero la información que ellos te presentan te hace dudar de la realidad. Entonces yo digo, no, pero mi amigo es buen tipo. No, porque él hizo esto, hizo aquello. Entonces vos empezás a dudar, ¿será que realmente es bueno mi amigo? Así empecé a cortar muchísimas amistades. Empecé a cortar con no solo hombres, con mujeres, inclusive. Después llegó al punto al que nosotros salíamos y ya no salíamos más a ningún... Yo no me iba más a los cumpleaños de mis compañeras, no salía con mis amigas. Era siempre irnos a su casa. Siempre en su casa, siempre en su casa. ¿Vos perdiste contacto con tus amistades? Completamente, apenas hablaba con algunas, la mayoría de las veces que hablaba con ellos nos peleábamos porque ellos me decían, tu novio esto, tu novio aquello, y yo no les creía. O sea, estamos hablando de dos características ya, antes que Sí. continúe, porque me interesa bastante. Sí, La genial. primera es que ya no le gustan tus amigos, por ejemplo. O sea, si no le gusta uno o dos, es tal vez comprensible, pero que te aleje de todos tus amigos ya es peligroso. La segunda característica, cuando los amigos tuyos te empiezan a hablar de él y decir, mira, algo está pasando acá. Si un amigo tuyo nomás te habla de él, bueno, pasable. Pero Claro. si todos tus amigos empiezan a encontrar algún error y empiezan a hablar, a decirte, mira, esto ya es peligroso, otra característica. Así Sí. mismo. Después empezó a ser el tema de mis estudios, el tema de mi trabajo. Él se enojaba muchísimo conmigo de repente porque yo tenía un trabajo de 7 a 4, yo soy profesora de inglés, estaba haciendo mi profesorado superior justamente, entonces de 7 a 4 enseñaba en un colegio y entraba a las 5:30 de la facultad y salía a las 10. Obviamente como era de noche, mi papá siempre insistía en buscarme, después él inclusive hablaba con mis papás para que él me pueda buscar, porque decía que esa era la única manera de verme y otra vez te vuelve a hacer sentir a vos culpable, porque vos sentís que vos estás fallando para con tu relación, que vos estás fallando, y no, ¿verdad? Yo tenía 19, 20 años, era una nena. ¿Y él cuántos años tenía en ese momento? Misma edad. Misma edad. Misma edad. Él también trabajaba. Después ya empieza a ser la manipulación un poco más complicada, porque era, nadie te va a querer a vos porque vos tenés un hijo, yo soy el único que te va a bancar, yo encima tengo trabajo, yo tengo el auto, sin mí vos no puedes salir de tu casa. Todo ese tipo de cosas. ¿Será que tus amigos te van a buscar para hacer esto? ¿Tus amigos te van a dar de comer? ¿Tus amigos te van a dar techo? No, soy yo. Entonces vos, es todo un tema que no te dice tampoco así, ¿verdad? Pero son cada información que va metiendo en tu cabeza hasta que vos estás convencida de eso. Incluso recuerdo una conversación hace poco, hablamos con un amigo, me dijo, me acuerdo cuando vos me dijiste, ¿qué voy a hacer yo sin él? O sea, vos ya estás Vos convencida ya que estás sin él no sos convencida que nadie. tu vida depende de esta persona. Después justamente fue la primera vez que se puso físico, fue en una confrontación porque él se enteró que yo hablé con uno de mis amigos con el que él me había prohibido hablar, pero este amigo mío era amigo de la facultad, o sea, yo le veía igual todos los días. Él se mudó de facultad para estar en el mismo campus que yo, en la misma facultad que yo, entonces él me controlaba y O sea, me vio hablando el que, con él. El que se mudó es tu novio, Sí. a tu propia facultad. A mi propia Y facultad. te controlaba desde ese Sí sitio. mismo. Y te vio hablando con un Me vio amigo. hablando con ese otro amigo, él vivía muy cerca de la facultad, me acuerdo que nos fuimos a almorzar y en su auto me empezó a gritar, me empujaba. Fue un poco, yo me asusté mucho porque no sabía cómo reaccionar. En ese momento vos no sabes qué hacer, vos no sabes qué pasó, te preguntás si fuiste vos, si no fuiste, si no hiciste algo, por qué esta persona está tan enojada contigo.
Asumí como que es culpa tuya ya que él reacciona Así mismo. Y después la segunda vez fue una vez que se enojó en mi casa. Se enojó porque yo no quería acceder a tener relaciones. Yo le dije, ¿por qué yo no puedo decidir cuando yo quiero o cuando no? Y se quedó callado como una hora. Después yo me paré para ir al baño, me fui al baño y cuando volví él no estaba. Y salí corriendo a ver, estaba subiéndose a su auto. Me gritó un montón de cosas. Yo traté de evitar que cierre la puerta de su auto, tipo, vamos a hablar. Y me empujó al suelo, me caí y empecé a llorar. No entendía qué pasaba, volví a entrar a mi casa, él se fue, no me habló 3, 4 días y después volvió a pedirme perdón. Y eso es lo que también trabaja contigo, porque el ciclo. Vienen a pedirte perdón, te juran, lloran, te sentís culpable porque estás llorando enfrente tuyo, decís, ¿será que yo estoy siendo tan mala persona que no le puedo perdonar a él un error, siendo que no es ningún error? Ellos hacen eso deliberadamente y vos no te das cuenta. Cristina, vamos a seguir hablando de tu Sí, caso porque genial. apenas estamos en la mitad de lo que No hay fue problema. tu situación y a la vuelta vamos a hablar también con Shirley cómo tratan este tipo de situaciones donde la mujer se siente que ya no es nada sin el hombre y que no va a poder hacer nada ni va a poder caminar hacia adelante si no es acompañada de su pareja que constantemente la tortura psicológicamente. Vamos a hacer una breve pausa, en instante volvemos. Bienvenidos los amigos de verano, bienvenida a los megas de regalo. Contigo en este verano, si sos 4G LTE, todas tus mini cargas desde 10.000 guaraníes traen desde 100 hasta 350 megas de regalo. Si aún no lo hiciste, cambia tu chip a 4G LTE para que puedas estar conectado y compartir lo mejor de tu verano. Porque en Tigo, el centro sos vos. Bueno, vamos a hablar con Shirley, ahora Shirley Aguayo de la Secretaría de la Mujer sobre básicamente lo que estaba diciendo Cristina, parte de lo que nos estaba contando porque todavía no terminó ella. Es una característica prácticamente idéntica en casi todos los casos, lo que estaba contando Cristina, Shirley. Así mismo es. Primero, ellas no identifican que se encuentran en una situación de violencia. Lo primero que ven es que le quiere la pareja, que por eso trata de estar todo el tiempo con ella. De que lo que quiere es compartir más tiempo, o sea, lo ven de esa manera. Sobre todo cuando existen esas explosiones que de repente en ellos reaccionan ya demostrando la actitud, ese abuso de autoridad que están ejerciendo. Después viene la etapa del arrepentimiento. Lamento mucho, ya no voy a volver a hacer. Incluso hacen trasladar esa culpa en la mujer. Ellas se sienten culpables, o sea, ¿qué fue lo que ellas hicieron, qué generaron que él se molestara? Entonces, tanto es así ese abuso de poder que ejercen, que esa persona queda, o la mujer queda en una situación totalmente vulnerable, queda en esa situación, entonces él efectivamente siente que está ejerciendo ese poder, que puede dominar la situación y se va repitiendo ese ciclo. Solamente que ese ciclo, al repetirse cada vez es peor, se va acentuando más, porque como bien dijo Cristina, al comienzo es con los amigos, o sea, el grupo más cercano, pero luego se amplía y solamente el ambiente de ella va a ser él. O sea, solamente el contacto que pueda tener con otra persona es él. La aísla totalmente, familiares, amigos, conocidos, épocas de colegio, todo. Se encuentra él y ella. Y ella a disposición de todo lo que él diga, lo que él quiera, las condiciones que él quiera, los momentos que él quiera. Y él siempre con esa doble fachada también, porque ante otras personas supuestamente él le quiere a la mujer, desea lo mejor para ella. Shirley, en el caso de los familiares, o sea, uno de repente dice, bueno, vas a hablar de los amigos, vas a hablar de un primo lejano, de algún compañero de trabajo, pero cuando la aísla la familia es con la clara intención de que ella en algún momento, no cuente lo que le está pasando, ¿no? Claro, y no tenga recursos a dónde recurrir también. ¿Por qué? Porque muchas veces también la familia ya percibe esos hechos, entonces trata de hacerle ver. Entonces la mujer, como no quiere ver en ese momento o se encuentra tan dentro de ese ciclo de violencia, ella misma piensa que es la familia la que le quiere separar de la pareja, novio,
marido o la pareja que está con ella. Entonces, eso también genera de que ella se vaya aislando de esa familia de una u otra manera. Y ahí es donde es muy importante el apoyo de la familia para que ella pueda saber a quién recurrir, que tiene a quién recurrir, que no es solamente su mundo, esa persona, ese agresor, no, que ella puede ir con los familiares, con los amigos, que puede recurrir y que hay instancias donde ella también puede hacerlo. Y hay casos, por ejemplo, pero centenares de casos, mujeres que han ido hasta la comisaría a contar, a denunciar que le han pegado, y el oficial de guardia lo primero que le dicen, ¿y qué hiciste para que te pegue? O sea, ella le justifica, o sea, no hay justificación, pero el guardia le justifica. ¿Qué hiciste vos? Sí, lastimosamente sí. Nosotros estuvimos trabajando durante mucho tiempo en la capacitación también de los profesionales, los policías, las femeninas también, para que puedan saber cómo tratar a esa mujer que se va en esa situación. ¿Por qué? Porque tal vez es su primera denuncia de un hecho que viene arrastrando hace años. Entonces, ese primer contacto afuera de ese agresor es tan importante. ¿Para qué? Para que pueda tener la información y pueda sentirse de una u otra manera ya contenida. Porque el que le digan, ¿qué hiciste? ¿O qué le dijiste? ¿O por qué no llegaste temprano? Ya le prejuzga y nuevamente se revictimiza y hace que ella pueda retroceder o quede hasta ahí en la denuncia y no avance en las otras etapas sumamente importantes para su protección. Es así. Cristi, seguí contándonos, ya empezó él con esas agresiones físicas, te empujó, no te metió una trompada, pero el hecho de que te haya empujado, te echa en la calle, vos te quedas a llorar, él volvió, te pide disculpas. Así mismo. Es más, yo ahí empecé un poco a cuestionarme, ¿verdad? Porque te deja en una posición muy extraña, ¿verdad? No se habla mucho de la posición en la que a vos te deja, porque ¿cuál es nuestra primera reacción cuando vemos a alguien llorando o a alguien sufriendo? Nosotros queremos consolarla. Entonces, vos reaccionás instintivamente, pedís perdón, te sentís que vos sos la culpable porque esta persona está tan mal, vos decís, Dios mío, algo le habré hecho. Pero igual yo me sentía como que algo no estaba bien. Y esto duró un tiempo más. Después yo empecé a ver que él pegaba cosas en vez de pegarme a mí. Y una vez rompió su cama, la cabecera de su cama, partió la cama. ¿Cómo es? De un puñetazo. Partió la cama. ¿En plena discusión contigo? En plena discusión. Yo no sabía qué hacer, le dije, por favor, se tranquilice, le dije que todo iba a estar bien, que yo iba a estar solamente con él, que no iba a hablar más con nadie, que todo, hasta que se calme. Y seguía pasando eso, hasta que fue justamente en el 2015, finales de 2015, que mi cumpleaños, yo quería festejarlo con unos amigos. Y iba a ser tipo solamente unos cuantos amigos en mi casa, que ya eran los pocos amigos que me quedaban encima, ¿verdad? Por favor, quiero pasar en mi casa, vamos a tomar, qué sé yo, un rato, esto y aquello. Y fue una semana antes que yo le confirmé, bueno, voy a hacer algo en mi casa. Me dejó de hablar. Me bloqueó en el WhatsApp, me bloqueó las llamadas, yo no podía, o sea, le no llamaba, quería que no hagas nada, sí, o sea, que no hagas... me sonaba la llamada, pero me daba automáticamente correo de voz. Sí. Y yo no sabía qué hacer, estaba desesperada, ya había terminado la facultad, yo tampoco salía porque yo no soy muy de salir. Si yo no salía con él, no salía, como te digo, así mi familia estaba siempre muy pendiente de mí. Y en ese interín después llega un día a mi casa y me dice que él no se sentía más seguro, que él no entendía por qué yo le hacía eso, porque yo quería pasar tiempo con otras personas en vez de pasar con él. Y le dije que él podía venir igual a mi cumpleaños, que mi cumpleaños no era tipo solamente con mis amigos, también con él, yo lo que quería pasar tiempo con todos. Y él me dijo, pero ellos no son tus amigos, y empezó la misma discusión de siempre, que el X fulano luego te tiene ganas hace rato, y fulano luego quiere robarme, y todo ese tipo de cosas, y que mis amigas luego me metían cosas en la cabeza para que yo quiera salir a farrear, meterme con cualquiera. Entonces es así tipo... Vos no sabes qué decirle. Yo le dije que por favor deje de decir esas cosas. ¿Te que me hacían revisaban mal. todo ese tiempo la relación en el celular, por ejemplo? Él tenía todas las contraseñas de todas mis redes sociales. Otro requisito, Shirley, o sea, otra característica más que requisito, mejor Encima, dicho. de repente es los novios que te obligan a decirle, ¿verdad? Pero mi novio entendía mucho de computadoras, yo no sé nada, ¿verdad? Él la primera vez justamente él me sacó la contraseña del mail, no sé cómo. La consiguió y con esa contraseña del mail, cuando él ya tiene acceso a tu mail, puede sacar las contraseñas de todo, cambiar otra vez. Entonces él cambió toditas mis contraseñas, tenía todas mis contraseñas y si yo cambiaba, él me decía ¿por qué? Tipo, hay algo que querés esconder.
Entonces yo, bueno, ¿qué es lo que tanto? ¿Verdad? Lo único que tenía que era mío era mi WhatsApp, más o menos, por así decirle, lo único, porque mi celular igual revisaba. Y el día de mi cumpleaños no apareció, no me habló, hasta que después llegó tarde a mi casa y tenía la muñeca así, acá todo lastimado y un poco de sangre en el nudillo. Y me dijo después que pegó una pared. Y yo me asusté y le dije, te vas a lastimar, pero todavía no cuadraba con, me puedes lastimar a mí. O sea, vos solamente pensaban que él se puede lastimar, Claro, y todavía no él se podía en la lastimar. cabeza no te llegaba que vos podías Después ser la fue todo mi cumpleaños en noviembre, después fue diciembre, año nuevo, la misma cosa, yo quería pasar año y justamente yo le dije que ya no quería más verle, que me estaba haciendo mal, que cada vez que hablábamos era para pelearnos, que yo me despertaba ya con algún mensaje de por qué le diste me gusta a esta foto, siempre a peleas, y a mí ya me estaba sacando la energía, me quitaba las ganas de vivir, era demasiado O sea, vos desesperante. ya no estaba siendo feliz. Exactamente, y fue todo noviembre y diciembre, fue así pero no me podés dejar, y si vos me dejas a mí, nunca vas a salir adelante, te vas a quedar para siempre con tu familia, porque encima tenés un hijo, no vas a poder trabajar. Un montón de chantajes, por así decirle. Y hasta que después ya yo dejé de responderle y me mandaba amenazas. A finales de enero, él se fue hasta mi facultad, porque yo me tenía que ir a escribir, porque todavía no eran las clases. Yo empezaba en febrero, se fue hasta mi facultad a esperarme, porque él sabía que yo me tenía que ir a llevar un papel nomás. Estuvo esperándome todo el día. Me acorraló, me dijo que le disculpe, que él quería empezar todo de nuevo, hacer borrón y cuenta nueva, que se iba a ir al psicólogo, que iba a mejorar. Y le dije, tipo, bueno, si me demostrás que estás mejorando, podemos hablar, pero jamás. ¿Vos sentías que estaba todavía enamorada de él en ese momento? Yo ya no sentía que quería hablar con él, yo ya sentía que era así, tipo, a partir de que dejé de hablar de él y empecé a hablar con otras personas, me di cuenta que ya no... Empezaste a abrir otra vez de vuelta. No era nada, era una desesperación de estar con alguien nomás. Era ese agarrarte a algo que es seguro y conocido por el miedo de no saber qué es lo que va a estar afuera. Y en realidad afuera no había nada raro, era el mundo normal que siempre existió, que estaba con mis amigos, con mis amigas. Entonces fui así hablando con más gente, salía, invité justamente en febrero, fue el día que dije basta, e hice la denuncia, porque él me llamó a las 6 de la mañana, llegó borracho a mi casa, mi mamá encima le abrió y le dijo que espera afuera porque él notó que estaba muy sacado. Yo salí y le dije que por favor se vaya a su casa, que tome un taxi, que deje el auto ahí afuera porque estaba manejando borracho, que tome un taxi. No quería saber nada, volvió a pegar mi portón, casi rompió el portón, estaba sangrando la muñeca y me dice, mira lo que hago por vos, estoy pegando la pared para no pegarte a vos. Ya, ahí directamente te advirtió. Y al día siguiente, él me llamó por teléfono otra vez, me amenazó que le iba a matar a mi mejor amiga, porque ella fue la que me metió la idea en la cabeza, que le iba a matar a toda mi familia, que le iba a matar a mi hijo y después me iba a matar a mí. Yo por suerte no sé qué tuve, algún genio me hizo clic en la cabeza y con el celular de mi hermano yo puse en altavoz y grabé esa llamada. Entonces tenía su voz, yo diciéndole por favor basta, tipo, yo no quiero más nada, te voy a dejar sé feliz sin mí, no sé. Y él me decía eso, y le voy a matar a tu hijo para que veas. Y no contento con eso, después me siguió enviando mensajes. Entonces yo llevé a esas llamadas y los screens y fui a la comisaría. Luego, Cristina, luego de la pausa que tenemos que hacer ahora, me vas a contar cómo fue ese trámite legal de la denuncia, ¿verdad? Obviamente, claramente ya se nota por qué te animaste, ¿verdad? Muy grave ya era, pero nos vas a contar todo ese proceso que tuviste que vivir ya desde el momento de la denuncia legal. Nosotros vamos a hacer una pausa, volvemos en instantes. Ahora tus compras online en Tupi desde cualquier parte del mundo y recibís en todo el país. Hoy te contamos con mucha satisfacción que estamos listos para trabajar con la más moderna tecnología de ventas en Paraguay. Ingresá a www.tupi.com.py, donde podés comprar las 24 horas todos los días, estés donde estés y con atención personalizada desde el chat. Comprar en la web de Tupi es muy fácil. Primero, elegí
elegís tus productos. Segundo, pagás. Y tercero, te llevamos hasta tu casa el mismo día o al día siguiente. Y atención familiar del interior. Llegamos a todo el país en la semana de tu compra. Además, podés solicitar los productos en cuotas completando tus datos en el sitio web y automáticamente nos ponemos en contacto contigo. Asegura tus compras con la garantía que solo Tupí te puede ofrecer. Shirley, pues escuchaste la historia de Cristina, es idéntica a varias otras historias que escuchaste. ¿Les tocó un caso en donde alguien fue a pedir auxilio a la Secretaría de la Mujer y finalmente resultó que terminó en peores condiciones la mujer, en el sentido de que no la pudieron salvar, por decir de alguna forma, o algún caso? Hasta la fecha en el Ministerio de la Mujer no tuvimos casos así que hayan caído a la situación de feminicidio, ¿verdad? Es que es lo bueno en situaciones de violencia que reciba esa contención, porque ¿qué es lo que hace el agresor? El agresor lo que va haciendo es anular la personalidad de esa mujer, al aislarla, al no tomar decisiones. Entonces, el primer trabajo que consiste con la psicóloga es empoderarle, que ella pueda tomar sus decisiones, que sea independiente en la toma de sus decisiones. Nosotras no le podemos obligar tampoco a realizar nada. Nosotras le damos las herramientas para que ella lo pueda realizar. Entonces, una mujer que ya recibe una contención, no con eso te digo que en la primera contención ella ya realiza todas las acciones. Muchas vuelven a caer en ciclos de violencia, otras no llegan a hacer, pero por lo menos ya reciben esa contención. Y no tuvimos casos que lleguen a situaciones peores. Sí, hacemos los acompañamientos, algunas tal vez vuelven con el agresor, después vuelven otra vez con nosotras y se le hace todo ese acompañamiento. Porque lo peor que puedes hacer con una víctima es juzgarle a esa víctima. Si ella viene 1, 2 o 3 veces a pedir la misma información, el mismo asesoramiento, nosotras tenemos la obligación de darle ese acompañamiento. Claro, porque generalmente uno ve las críticas de mucha gente que no entiende, dice: se merece luego porque volvió. ¿Para qué volvió? Exacto, exacto. Esa es la primera crítica que se le hace. O le dice, es masoquista, le gusta estar en esa situación. O cómo puede ser que le quiera tanto. No entiende que esa persona está anulada como persona, está en una situación de tanta vulnerabilidad que ella no puede ver más allá de lo que es él, porque él le hizo creer durante mucho tiempo. Hay usuarias que van después de años en una situación totalmente sumisa, y otras que sí que tienen el carácter fuerte, pero también que se encuentran en esa misma situación. Y no es porque ella sea masoquista o le guste la situación. Existen múltiples factores también. Tal vez él no le dejó estudiar, no le deja trabajar, están los hijos. Y uno de los mitos fundamentales es, andate vos, pero los chicos se quedan conmigo, yo te voy a quitar. O si no, le dicen, vos te vas y yo me suicido y vas a ser culpable de mi muerte. Te vas a ir a la cárcel, un montón de cosas que son mitos que le van llenando en la cabeza a esa mujer. Por eso es tan importante que acudan hasta el Ministerio de la Mujer. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de sacarles esas vendas para que se den cuenta que su derecho, que está latente su derecho, que no todo lo que él le diga es la realidad, porque eso es lo que le hacen creer. Yo voy a comprar la justicia, vos vas a denunciar, vas a perder tiempo, no te van a escuchar, o estás loca, todo lo que decís es parte de una locura, tus hijos te los voy a quitar, no tenés recursos económicos, por lo tanto vos te vas a ir, no vas a tener un lugar donde vivir, todas las cosas que tenemos son mías. Tuvimos casos, muchos casos de mujeres que se van y denuncian que salieron de la casa. Y él lo primero que le dice es, te voy a denunciar por abandono de hogar, perdés todo. Y son mitos. Entonces, es lo primero que le hacemos ver que ella sigue teniendo los mismos derechos, que hay instrumentos, hay instancias a las cuales ella tiene que recurrir. Ahora, Shirley, yo le quiero pedir justamente a nuestra directora para ver un material de una denuncia que justamente ayer se hizo prácticamente viral. Una funcionaria judicial, una actuaria que contó como casi un año, que sí, realmente casi un año, sufrió el acoso sexual del hijo de una camarista, una persona con mucho poder en el Poder Judicial. Y quiero que luego me digas qué la Secretaría de la Mujer va a hacer al respecto, o ya hizo al respecto, o ya habló con esta señorita. Le pido por favor a la directora si podemos ver este material. Él me dice, te amo, te quiero, me extrañaste, me decía los lunes. Yo no le contestaba. Y él me decía, sí, me extrañaste, me decía él. Y yo decía, pero ese chico está loco. Decía, está loco. Pero como la gente me decía que pobrecito estaba enamorado, yo ya no entendía qué hacer. Yo de repente le decía, basta, no quiero más que me toques, no quiero más que hagas nada, basta, vos no me gustás, yo quiero tener un novio, yo merezco tener una persona que me ame, que sea libre. Trataba de que él comprenda de que yo merezco una vida, y él me preguntaba de repente,
vas a ser mi mujer toda la vida. Y a mí me encantaría tenerlo enfrente y preguntarle ahora mismo, decirle, ¿qué pensabas vos, Jorge Luis Barreto Alfonso, para decirme vas a ser mi mujer toda la vida? No se dispuso nada en contra de él, ni siquiera ponerlo a disposición. Hay actuarios que son puestos a disposición, inclusive suspendidos sin goce de sueldo por 2 años porque se perdió una providencia de mero trámite, como hágase saber. En su caso, él está perfectamente cumpliendo funciones hasta hoy día en ese juzgado. A mí se me trasladó y se ordenó la remisión de esos autos al Ministerio Público. Terrible, esa es una partecita nomás lo que contaba esta mujer víctima de la violencia, inclusive presentó carpeta, se perdieron las pruebas que presentaron, obviamente porque estaba en medio de un lugar donde había mucho poder y su victimario era parte de ese círculo. ¿Qué hace la Secretaría de la Mujer en estos casos? Perdón, el Ministerio de la Mujer. Bueno, nosotras contactamos también con ella, justamente hoy una de nuestras directoras contactó con ella y ella está pendiente de ir también al ministerio. La situación que ella vivió es una situación muy difícil, lamentablemente es una situación que atraviesan muchas mujeres en diferentes instancias, públicas, privadas. Se requiere de contención psicológica, se le va a brindar la contención psicológica a las profesionales, está a disposición de ella. Por cuestiones de tiempo nos dijo que ella estaría pasando también. Y también el acompañamiento legal en estos casos y de ver también cómo se le podría apoyar. Porque en cuestiones de acoso laboral, ¿qué es lo primero que se hace? El traslado de la persona acosada. Y es una doble sanción, porque vivió toda una situación de violencia, de un acoso, y ella es otra vez la trasladada. O sea, ella sufre otra vez, o sea, es como una doble sanción en esos casos. Entonces hay que ver todo su caso, ir a ver en la fiscalía, hacer el acompañamiento en la fiscalía y lo que surja necesario hacer con relación a eso. Sí, pero la Secretaría de la Mujer se tiene que expedir, el Ministerio de la Mujer se tiene que expedir sobre este caso, Shirley, porque es un caso de alguien que se animó a hablar de los tantos que hay que están calladas porque tienen miedo a perder su trabajo. Hay algunas mujeres que tienen represalias. Exactamente, represalias, lo que está pasando con ella, por ejemplo, ahora. Y no habrá sido fácil para ella ponerse frente a una cámara y contar lo que le pasó. Exponer la situación. Exponer todo lo que ella vivió, ¿verdad? Sí. Y contar todo eso. Pero bueno, quiero continuar con Cristina. Cristina, ¿te animaste a hacer la denuncia? ¿Le grabaste a tu expareja cuando decía que te iba a matar a vos, a tus hermanas, a tus parientes, a tus padres, te iba a suicidar luego, algo como eso? ¿Vos grabaste? Grabé. Llevé a la comisaría que está, la comisaría sexta, que es Mariscal López y Kubitschek más o menos. Yo recuerdo, porque como es el camino a mi casa, siempre vi que decía que era la comisaría de la mujer, de violencia contra la mujer. Cuando primero llamé, porque no me animaba a salir de mi casa, tenía demasiado miedo. En ese entonces mis papás no sabían, yo nunca me animé a hablar con mis padres al respecto. Creo que es algo que pasa sobre todo en adolescentes, ¿verdad? En jóvenes como nosotras, que capaz tenés miedo, no sabes si tus papás te van a retar y vos luego para qué te metiste con ese. Y justo dio la casualidad que esa semana mis padres iban a viajar, mi hermano cuando eso estaba viviendo en Córdoba, entonces ellos se fueron de visita, iba a ser la Semana Santa, y dije, bueno, me voy a ir. Me fui con una amiga, llevé todas las cosas, imprimimos, ella me ayudó a imprimir los screens en hoja 4 así enormes para que se vean, llevé también mi celular para que vean que no era que yo hice o que en Photoshop, como suelen decir. Me atendieron demasiado bien. Hay una psicóloga que estaba de guardia. Tiene una psicóloga de guardia. No sé, creo que ahora ya no es más así esa comisaría, pero antes había una psicóloga de guardia. Me dieron los números de las patrulleras que iban a estar esa noche en mi barrio. Todo demasiado bien. Tomaron, hicimos el tema de la, ¿cómo se llama? Orden de restricción, para que él no pueda estar a 150 metros mío. Y yo salí de la comisaría como una persona nueva por ahí. Vos ya sentías que a partir de ahí ya me ibas a volver con él. Y que ya hice y ya está, y ya soy libre, ¿verdad? Más o menos era el sentimiento. Esa semana que viajaron mis padres, mis amigas se turnaron para estar las 24 horas conmigo, ¿verdad? Una luego se quedó a dormir esa semana entera, después el resto estaba a la mañana o a la noche. Intentaba comunicarse con... Me volvía a mandar mensajes, yo le bloqueé en todas las redes sociales, bloqueé sus llamadas, pero me mandaba mensajes. Los mensajes siguieron casi 2 o 3 meses por ahí. Él me decía que se iba a ir al psicólogo, que se estaba yendo luego al psicólogo, pero de repente tenía sus ataques, me mandaba así, por ejemplo, groserías, sobre todo, ¿verdad?
de seguido por mensaje, por SMS, viste que no puedes bloquear, puedes poner como restringido, pero igual te llegan. Y me decía de todo, me amenazaba, me decía yo voy a conseguir otra vez tus contraseñas y te voy a sacar todo y voy a publicar fotos tuyas y vas a ver luego y te vas a arrepentir toda tu vida, te voy a arruinar la vida. Después media hora pasaba y me decía perdóname, no te quise decir eso, pasa que estoy desesperado, no sé qué hacer sin vos. Pasaba media hora, seguían los ataques, ¿verdad? Y era así yo ya llegué a un punto que dije, bueno, dejé mi celular y trataba de no... Obviamente que de repente tenés recaídas que decís, ¿será que hice bien? ¿Verdad? Pero por suerte yo tuve ese círculo de contención, ¿verdad? Mis amistades, cuando le conté a mi mamá también, yo no me animaba a hablarle, entonces le escribí una carta y le dejé al lado de su cama. Y al día siguiente me abrazó, me dijo perdón por no darme cuenta, ¿verdad? Porque también ellos se sienten culpables, tus padres son los responsables tuyos, digo, ¿verdad? Me pongo emocional, disculpen. No, no te preocupes, no te preocupes. Y en serio doy gracias que tuve ese círculo de contención a mi lado, mis amigas sobre todo, muchas de las que estamos conmigo batallando hoy, ¿verdad? Luchando, mis hermanas feministas, las tuve a mi lado, les pude contar, ellas me pudieron decir sus propias experiencias y ahí, así como Shirley cuenta, me di cuenta que es un patrón, que todos los hombres abusivos hacen lo mismo y no era que a mí nomás me pasó, ¿verdad? Ese fue más o menos el empuje que yo tuve para decir, bueno, yo tengo que salir a hablar de esto y tengo que salir a luchar por todas las mujeres que le pasan esto, porque así como dice Shirley, hay mujeres que se van a denunciar después de 10 años de maltrato y en la comisaría misma ya se encuentran con el ¿y qué hiciste? O si no, empieza el peor. No podemos tomarte la denuncia porque eso fue con las chicas del 25N, eso está formado el consultorio jurídico feminista. Vamos a hablar de eso justamente a partir de ahí. Sí, a partir cuando querés denunciar te dicen no te puedo tomar la denuncia porque no tenés rasgos físicos. Nada no te hizo. Claro. No podemos saber, no hay pruebas. Tenés que venir medio muerta y te podemos tomar la denuncia. Más o menos. Más o menos era así. Ojalá que hoy en día empiece a cambiar un poco de esa forma. En algunos sitios ya lo están haciendo. Nosotros vamos a hacer un corte. Volvemos en instantes. Bueno, continuamos hablando de esta situación delicada que tiene que ver con la violencia doméstica. Shirley, del Ministerio de la Mujer, ¿cuántos casos tienen por día o por mes de gente, de mujeres que van hasta ustedes con este tipo de Y la denuncias? verdad que mes a mes varía muchísimo, pero cerrando el año pasado tuvimos 1.549 casos. 1.549 casos, de los cuales nosotros volvemos a dividir en casos nuevos y casos de seguimiento. Los casos nuevos son evidentemente aquellos que ingresan y que tomamos conocimiento y que reciben eso que habíamos mencionado, que era la contención y el acompañamiento y la orientación legal. Porque esa mujer no solamente recibe orientación en cuanto a lo que sería la violencia en sí y qué hacer, sino sobre todos los ámbitos ya, que sería si está casada, cómo puede hacer para obtener el divorcio, los bienes, los hijos y todo lo que sea. ¿Por qué? Porque también hay mucho mito con relación a eso de yo salgo de la casa, él se queda con todo. Y luego están los casos de seguimiento que realizamos. Tuvimos más de 600 casos de seguimiento en los cuales es darle una continuidad al caso de esa mujer, acompañarle, ir orientándole. Si por A o B motivo recibe llamadas, porque también reciben muchas las mujeres llamadas de los abogados de los agresores proponiéndole acuerdos, conciliaciones, o sea, a escondidas ofertas. del Ministerio de la Mujer, o sea, a escondidas la defensa de la víctima. Sí, claro. Ellos buscan de una u otra manera beneficiar a sus clientes, que en este caso son los agresores, sobre todo en cuestiones ya de denuncias radicadas en fiscalía. Entonces nosotras le brindamos esa orientación, sobre todo ahora con la entrada en vigencia de la ley integral. Entonces, ¿en qué consiste y cuáles son los mecanismos? Y que está prohibido todo tipo de mediación, conciliación por cuestiones de violencia. No se puede dos personas sentarse a conciliar por algo que después podría ser mucho más grave. Y en llamadas telefónicas, pues tenemos la línea 137, tuvimos el año pasado más de 9.000 llamadas.
Qué de terrible. personas. ¿Y cómo podemos explicarles a esa gente, sea hombre y mujer, lastimosamente nuestras propias congéneres también piensan de esta manera en muchos casos, ¿de dónde sacaron la palabra feminicidio? Esta es una muerte más por violencia. ¿Cuál es la diferencia? Yo entiendo y sé perfectamente porque leí mucho, pero me gustaría escucharte, Shirley, de por qué se trata feminicidio y no una cuestión exclusivamente de violencia. O sea, no es como en una fiesta donde un hombre va, se acuchillan o hay disparos en las calles, que es muy diferente, no tiene que ver por la condición de hombre. Claro, porque ellos dicen, por ejemplo, también que se critica mucho, entonces cuando se le mata a un hombre tiene que ser masculinicidio, te lanzan de repente esas cosas. No. Evidentemente esto ya va desde la misma Constitución, porque en la misma Constitución dice que se tiene que ver herramientas fundamentales para eliminar las desigualdades que existen en cuanto al ejercicio y reconocimiento de los derechos. Evidentemente la mujer de una u otra manera se encuentra en un punto en que existe una desigualdad en cuanto a lo que es los derechos. Estadísticamente la mujer es la que recibe mayor cantidad de hechos de violencia física, psicológica, sexual, económica. No desconocemos al ministerio que también hay casos de hombres, existen también, pero evidentemente las estadísticas son las que hablan. Entonces, es buscar una figura para que se pueda individualizar los hechos que van específicamente contra la mujer, en el sentido de que por su condición de tal, ella recibe esa agresión, por su condición de mujer. Claro, y por el sentido de pertenencia que el hombre cree que la mujer tiene respecto a él. O sea, me pertenece, es mi mujer, está bajo mi yugo. Sí, es como si fuera que tiene un bien más, ella forma parte de ese bien, o sea, ella es dentro de todo lo que él tiene. Eso, es como un accesorio, una cosa que él está perteneciendo. Entonces, esa era la idea de con esta ley integral, que se pueda saber en qué consiste el feminicidio, los casos que se pueden dar y sobre todo la sanción correspondiente. Entonces tiene una sanción también establecida que va a eso. Y entonces es una forma también de reconocer el derecho constitucional, porque existe lastimosamente todavía una desigualdad en cuanto al reconocimiento de los derechos de esa mujer. Y lo que se quiere sobre todo es que las mujeres puedan vivir y puedan tener una vida libre de violencia, sobre todo. Cristina, hiciste la denuncia, te apartaste de él, te apoyó, encontraste contención de parte de tu familia, de tus amigos, compañeros, y finalmente lograste alejarte de él. ¿Nunca más volviste en ese tiempo, él volvió a molestarte, aparte de los mensajes que siguieron por 3 meses, me decías? ¿Qué pasó después? Un año y un poco más, él me volvió a hablar, quería hablarme, que según él me dijo quería cerrar el capítulo, ¿verdad? Esas fueron sus palabras. Yo le dije, ¿verdad?, encontrarnos en un lugar público, obviamente. Hablamos de unas cosas, inclusive me dijo, me admitió que él jamás estuvo yendo al psicólogo, que era toda una mentira para que yo le crea, ¿verdad?, y vuelva con él. Me dijo que estaba bien y que estaba feliz de que yo esté bien. Yo le dije lo mismo. Le hice un reclamo acerca de unos libros que después tampoco nunca me devolvió, y como un poco después de ese encuentro volvió a revisar todas mis redes sociales, y como él se dio cuenta que yo me volví muy vocal al respecto acerca de lo que a mí me pasó, justamente como me uní a la articulación feminista como activista, o sea, como que a él le pichó un poco otra vez eso, o sea, y me volvió a sacar en cara. Claro, todo lo que vos pasaste hizo que vos te unes a la articulación feminista y empieces a contar también tus experiencias conjuntamente con otras compañeras. Así mismo. Y a él le molestó que haya sido en base a tu sufrimiento. Porque según él es muy solamente mi versión. Le invité a que cuente su versión, ¿verdad? Porque me mandó screens así de verdad me dijo, ¿y por qué decís esto? ¿Y por qué decís esto? Porque es lo que me pasó, le dije. Capaz vos no viste así, capaz vos pensaste que, no sé, me gritaste nomás. Esto fue lo que a mí me pasó, ¿verdad? Yo no tengo vergüenza. Es más, una de las cosas que más empodera a las mujeres es saber que no tenés por qué tener vergüenza de lo que te pasó, porque vos no fuiste la que hizo nada mal. Vos sos una persona que trataste de hacer lo mejor que pudiste en la situación que estuviste. La persona que te vulnera, la persona que te grita, la persona que te violenta, esa es la persona que debería tener vergüenza de mostrar su cara y de hablar, o de siquiera querer hacerte sentir menos. Porque no hay manera de que vos hayas hecho mal. Y, ¿verdad? Así como vemos todos los días las noticias que salen, y siempre vemos una sarta de comentarios debajo que dicen, así como decís, ella luego quería, ella luego era masoquista, y es un estigma, así para profundizar un poco en el feminicidio, ¿verdad?
muchas veces no se entiende que si vos salís a la calle, si yo salgo ahora de acá y me acuchillan para sacarme el celular, eso no es un feminicidio. Exactamente. Eso es un homicidio cualquiera, como ellos siempre suelen decir, ¿verdad? Una muerte más. Porque no me asesinaron a mí porque yo era mujer, sino me sacaban mi celular. Ahora, me acuerdo todavía del caso de Lorena, que fue a comienzos del 2017, que la violaron entre varios y la tiraron en una zanja. Eso es un feminicidio. Porque lo único que la vieron a ella fue como un objeto de placer temporal y la tiraron como cualquier servilleta. Acá en Paraguay no conocemos casos de hombres que son violados. Encima, salvo que alguien no quiera, no se haya animado también, a denunciar, cuando tal vez. cuando nosotros hablamos de que es una estructura machista, tenemos instituciones machistas, que la cultura es machista, que causa los feminicidios, también se habla del abuso de los hombres. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando un hombre se va a la comisaría y es un hombre el que le recibe y le dice, mi señora me está pegando? Claro, eso se le ríen. tiene que ver con una cuestión del machismo. Cuando dije que no hay hombre violado, me refiero a hombres grandes que están bien, no estoy hablando de adolescentes, de jóvenes, de niños, claro, de gente que tal vez no está bien psicológicamente, ¿verdad? Sí hay ese tipo de violación, pero ¿de parte de quién? De parte de hombres, o sea, hay una, ¿entendés? Otra vez de hombres, hay seguramente una minoría, Shirley, también de mujeres que en algún momento pudieron haber abusado tal vez de algún estudiante, pero no por eso deja de ser importante, pero hay que destacar que la mayoría de esa coacción sexual siempre es el hombre, siempre es el hombre. Ahora, Cristina, ¿cuál es el trabajo que hacen con las mujeres ustedes para que tienen una organización? Ahora justamente el miércoles que viene vamos a tener la primera plenaria abierta a todas las mujeres en vistas del 8M, ¿verdad? La nueva marcha que vamos a tener. En realidad son más de 75 organizaciones las que forman parte de la articulación, ¿verdad? Del 8M y 25 de noviembre. Están, por ejemplo, la Plataforma Universitaria de Feministas, que son... ellas hacen sus acciones, ellas siempre están juntas, se ayudan con el tema ahora del señor Kriskovich en la UCA, que está siendo encubierto, Andersen en la Universidad de Medicina, ¿verdad? Ellas brindan ese apoyo a todas las universitarias, ¿verdad? Para aclarar, que sepan Cristina, que que son denuncias a autoridades de la Universidad Católica y la Universidad Nacional de parte de autoridades, profesores, de parte de alumnas. Inclusive el señor Andersen, él mismo confesó lo que hizo. Su acción fue, él le encerró a una chica en el auto y se masturbó frente a ella. Le dijo, mira cómo te gusta. Todo un doctor, profesor. Un doctor y profesor. Por eso se habla de cuando vamos a hablar de cultura machista, no podemos disminuir solamente a un nivel social, sino a un nivel también institucional. Porque cuando vos no te quieren tomar la denuncia, es una parte machista de la institución. Cuando tenemos, por ejemplo, ahora con el caso de Sabrina, que fue tan reciente y tan horrible, le golpeó al sector un poco más alto de la sociedad, ¿verdad? Y nosotras fuimos a mostrar nuestro apoyo, ¿verdad? Conocimos una señora que no quiso dar su nombre, pero ella es esposa de un juez, sus denuncias desaparecen. Ella denuncia y sus denuncias son desaparecidas, se hacen humo, ¿verdad? ¿Y cómo haces para luchar ahí? Porque mucha gente dice, ¿y por qué no denunciaste? ¿Y por qué no hiciste esto? Yo tuve la suerte de que me tomaron la denuncia y que tuve el apoyo a mi alrededor. Ahora, ¿cuántas tenemos esa suerte? Acá en Capital ya tenemos el caso de esta pobre, ¿cómo se llama? La actuaria judicial. Sí. Sabrina, ¿verdad? Todo esto que tenían denuncias y no pasó nada. Imagínate en el interior, imagínate las mujeres pobres, imagínate las mujeres campesinas, las mujeres nativas. Ellas no tienen a quién reclamar, a quién pedirle ayuda. Muchas veces ellas ni siquiera tienen control de su dinero, control de sus documentos. Justamente sobre eso, el control de dinero. Esa mujer que depende exclusivamente, por ejemplo, del marido. Es mamá, tiene 2 niños, 3 tal vez, depende del hombre. El hombre la violenta en todos los sentidos. ¿Cómo se le ayuda a una mujer que está en esa situación y que dice, ¿dónde voy a vivir con mis 3 hijos? No tenemos, y tiene que volver a vivir en la casa porque es la única forma de sobrevivir? Sobre todo ese es un punto también importante porque ellas piensan que ellas son siempre las que tienen que salir de la casa. Y en la ley 1600 plenamente está establecida que ellas pueden sacarle. Generalmente te dicen desalojo, no es desalojo, es la figura de una exclusión de hogar. Sacarle y prohibirle el acercamiento a ella y a sus hijos. Eso también ya se contempla en la nueva ley, que también es con relación a los hijos, porque ese suele ser un punto que utilizan otra vez para acercarse a las mujeres.
Entonces, están las defensorías públicas que son gratuitas para solicitar la asistencia alimenticia, porque también es otro mito que le dice: yo ya no te ayudo, vete vos con las criaturas, no te voy a entregar absolutamente nada, todas las cosas quedan conmigo, son mías, están a mi nombre, vos estás casado, no estamos casados. Entonces, están las defensorías públicas, que los servicios son gratuitos para que ellas puedan iniciar esas acciones. Lo que buscamos siempre es que sea ya judicial, no esa parte extrajudicial que tenés que hacerle sentar y hablar y llegar a un acuerdo, porque genera mucha más violencia, porque le hace ver que él es el que tiene el dinero, que tiene los recursos, que tiene los bienes, y ella se siente mucho peor y a veces hasta retrocede. Entonces, ver ya que pueda solicitar la asistencia alimenticia si están casados, un divorcio o una disolución conyugal, que los servicios son gratuitos, plenamente gratuitos también. O en el caso de que tuvieron muchos años de convivencia, no es que porque no están casados ella no tenga derecho a nada de los bienes también, sino puede hacer en las instancias un reconocimiento de matrimonio, solicitar los bienes que ellos tuvieron. Entonces, tienen las vías también para hacerlo. Es así. Ahora, Shirley, discúlpame, te interrumpa, lastimosamente tenemos que hacer el corte, pero a la vuelta quiero que me digas a qué dirección. Y ya no hay tiempo, acá me dicen que ya no hay tiempo. Mira vos, yo pensé que faltaba todavía un corte que realizar. Contanos ahora, Shirley, rápidamente la dirección y número de teléfono de las mujeres pueden comunicarse. Estamos en el edificio Conatel, Presidente Franco, esquina Ayola, planta baja, hacia la esquina misma. Estamos todos los días de 7 de la mañana a 6 de la tarde. El número de teléfono es el 452-060 y está la línea 137, gratuita, 24 horas de atención disponible para cualquier necesidad. Muchísimas gracias por venir, Shirley. Cristina, inmensamente agradecida por el relato y por la experiencia que va a ayudar seguramente a muchas mujeres que te habrán escuchado. Así que muchísimas gracias, nos despedimos aquí en La Clave, hasta el próximo jueves. La Clave fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Tupiru Villá, 21 años llenando tu hogar de felicidad.